El universo guardó silencio por 100 años. El silencio no fue vacío, fue preparación. En la negrura entre las constelaciones, donde las ondas aprendieron a no esperar respuestas, una nave humana se detuvo como una piedra lanzada al agua. No hubo alarma que anunciara su llegada. No hubo oleadas de propaganda, ni himnos que presagiaran guerra. Solo la fría disciplina del metal y la respiración contenida de máquinas que habían aprendido a escuchar el vacío. Desde la proa, el comandante observó el abismo. Su casco no mostraba reflejos de vida, solo mapas estelares, coordenadas escritas con la precisión de generaciones. Sus dedos, curtidos por décadas de órbitas y pérdida, rozaron el vidrio. Cada línea en su mano era un recuerdo, un mapa de nombres, ciudades, planetas, voces que se apagaron en boletines de emergencia que nadie esperaba leer otra vez. La nave crujió suavemente, como si recordara barcos de vela en océanos antiguos. El comandante respiró y el sistema registró la frecuencia con la que sus pulmones aún entendían el ritmo humano. En la distancia, la capital alienígena flotaba como un cráter de luz, coronada por espinas arquitectónicas que sostenían antenas de un idioma desconocido. No habían venido a esconderse. Habían venido a recordarles a otros que la humanidad, según los archivos y la propaganda, era un catálogo de fallos y leyendas. Los imperios que poblaban la periferia llamaban a esos relatos las historias de la extinción. Nadie consideró que las historias pudieran ser estrategias. El comandante no tenía nombre público. Para muchos alienígenas, él era solo una silueta en transmisiones que decían, no existe amenaza. Para los suyos, era la mano que aún sostenía la memoria. No le importaba el título. Le importaban las órbitas quemadas por cadáveres que ahora eran estrellas frías, las transmisiones que terminaban en estática, y las fotografías de playas y ciudades que vivían solo en contenedores de datos cerrados. El primer acto fue silencio. El segundo fue cálculo. Las naves humanas emergieron de cuarteles secretos, de campos ocultos en cinturones de asteroides y en órbitas de lunas donde nadie buscaba. No hicieron ruido. No necesitaron gritos, lo que trajeron fue método, geopolítica esculpida por la supervivencia. En la cabina, algoritmos reproducían viejas canciones humanas a baja frecuencia, notas que nadie entendía pero que mantenían el ritmo del alma. Esos fragmentos musicales eran una tarjeta de presentación olvidada, una flor marchita de lo que fue la Tierra. El imperio alienígena no fue el primero en subestimar a la humanidad. De hecho, la subestimación fue su credo. Ellos dominaban rutas de comercio, monopolizaban minerales singulares y tenían tratados pactados con especies que reverenciaban su diplomacia. Ninguna estadística en sus archivos señalaba la posibilidad de que un humano no solo sobreviviera, sino que liderara. La nave se acercó a un campo de patrullas. Los sensores humanos mostraron patrones regulares, un ballet de sondas y drones que medían el vacío. No hubo carteles de guerra ni pantallas con nombres de conquistadores. Solo una red de complacencia, satisfecha en su perfección. La humanidad vio, aprendió y no atacó. Observó fallas en la vigilancia, latidos largos en la programación y, sobre todo, entendió la arrogancia. Desde las sombras orbitales, un pequeño equipo descendió. Portaban herramientas más antiguas que algunos tratados galácticos, pernos, señuelos, frecuencia y paciencia. Sabían cuándo permanecer en silencio y cuándo hacer que un cable fallara en un momento exacto. Con manos que recordaban trabajar la tierra, soldaron, programaron, esperaron. Las primeras luces de alarma no fueron interpretadas como guerra. Para los alienígenas, fue solo un sueño, una anomalía de sistema. Los hologramas en sus plazas mostraron transmisiones tranquilizadoras. La capital continuó su rutina, embajadores visitando galerías, banquetes retransmitidos, arquitectos dictando órdenes para adornos que no resistirían la historia. Mientras tanto, las sombras hacían su trabajo con la precisión de una cosecha. El comandante miró la pantalla que mostraba los patrones de vida en la superficie. Vio familias, plazas,
calles que se doblaban como cintas en su memoria. No había odio en su mirada, sino la frontalidad del deber. Él sabía que la venganza no es un bálsamo, es una tarea. Y así la humanidad se movió como un cirujano que conoce la fragilidad del cuerpo que cura. Sus misiones fueron quirúrgicas, comunicaciones que se reconfiguraron para sembrar duda, fábricas que dejaron de producir atornilladores necesarios para la defensa. Estaciones de energía que sucumbieron a pequeñas catástrofes. La primera noche en la que fallaron las estaciones, la capital vio una danza de luces que no pertenecía a su calendario. Las cámaras de vigilancia captaron sombras que no correspondían a ninguna plantilla en sus bases de datos. Para los alienígenas eso fue curioso, distraidor. Para los humanos fue el preludio de su historia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No fue una invasión mediática ni una proclamación fanfarrona. Fue un pulso, una demostración de presencia. La humanidad reclamó espacios que habían sido invisibles, corredores comerciales, rutas de suministro, archivos digitales que omitían los nombres de millones de desaparecidos. Con cada pequeño triunfo, las redes alienígenas ajustaron su comprensión y, por primera vez en siglos, se despertó un rumor: ¿y si la humanidad no estaba extinta? En las plazas alienígenas, las pantallas que hasta entonces enseñaban la eternidad de su imperio comenzaron a mostrar interrupciones. Pequeños anuncios de mantenimiento que duraron minutos se convirtieron en fallas de horas. Sin acceso a información veraz, la confianza se erosionó. La humanidad no buscaba dominar por miedo, buscaba abrir heridas y restañarlas con su propia forma de justicia, la de ser vistos, de recuperar nombres. El comandante sabía que la primera fase no buscaba coronar una estatua. Buscaba abrir los ojos con el filo de la sorpresa. Y en esa labor, la paciencia humana brilló como una luz que no podía reemplazarse por metadatos ni por tratados. Cuando la capital alienígena finalmente reconectó sus redes, ya había cambiado. En la quietud posterior a las interrupciones, la sensación de vulnerabilidad era nueva y peligrosa. El universo contuvo el aliento. Pero el amanecer no trajo paz, trajo una verdad que pocas especies podían digerir: la humanidad no solo había sobrevivido, había aprendido a ser paciente como el tiempo. Con las puertas abiertas, comenzaron a mostrarse los verdaderos alcances de su poder, no armas que destruían por espectáculo, sino sistemas que desmantelaban la capacidad de seguir dominando. Infraestructuras, propaganda, redes de influencia. Todo lo que hacía grande a un imperio fue puesto bajo revisión por manos que habían conocido el concepto de límite. Los astilleros humanos aparecieron como ciudades flotantes, no efímeros astilleros de guerra, sino fábricas de futuro, donde se ensamblaban no solo naves sino promesas. Allí, generaciones que nunca habían visto la Tierra trabajaban con precisión ritual. Las naves no eran ornamentadas con símbolos de conquista, llevaban grabadas las voces de ancestros convertidas en algoritmos, mapas de nombres y coordenadas que eran poemas para quienes las guardaban. El comandante caminó por esos pasillos como quien entra a una catedral: en cada placa, una historia, en cada turbina, un latido de generaciones. La humanidad desplegó una diplomacia distinta. No enviaron embajadores con sonrisas vacías, sino ofrendas de memoria, datos recuperados de mundos olvidados, archivos que la burocracia del imperio había escondido para evitar responsabilidad. Los diplomáticos humanos no prometían poder, devolvían nombres. Cada nombre recuperado era una bandera plantada en la mente colectiva de la galaxia. Gobernantes menores empezaron a preguntarse por qué sus tratados se basaban en una historia incompleta. Las cámaras de todo el imperio recibieron mensajes que no supieron interpretar, no amenazas, sino certificados de existencia. La prensa alienígena, siempre tan solemne, trató de explicar a sus audiencias la repentina audacia humana. Algunos leyeron en ello una provocación, otros, un acto de desesperación. El comandante se convirtió en una figura mitológica de forma involuntaria. Cada vez que una transmisión mostraba su silueta, su mano, la marca de un anillo, el pliegue de una vieja chaqueta, la multitud humana que seguía esos fragmentos no aplaudía por un líder.
Reconocía a uno de los suyos que había continuado donde muchos habían parado. Una estación de tránsito fue el primer lugar donde la humanidad impuso una nueva regla: recordar antes de comerciar. Allí, comerciantes alienígenas que habían tratado con docenas de especies se encontraron obligados a escuchar nombres, a ver documentos, a entender las consecuencias de prescindir de una civilización. No era venganza por ocupar plazas comerciales, era reparación por la indiferencia que permitió atrocidades. El comandante sancionó formas de castigo que eran tan frías como la justicia, multas que drenaban influencia, embargo de rutas, instrumentos legales que la diplomacia humana había aprendido a moldear con paciencia. Sin embargo, no todo fue solamente cifras y castigos. La humanidad mostró la belleza de su capacidad para reconstruir, incluso en medio del conflicto. En un satélite destinado a impuestos y penalidades, se construyó un jardín que no existía en ningún tratado, un lugar con suelos reciclados y plantas que imitaban a la tierra. Fue pequeño, un deseo materializado, pero sirvió para recordar a quienes lo vieron que la humanidad no era únicamente presión y corsé legal, eran historias y música, recuerdos que se sostenían en la carne. Los alienígenas reaccionaron con desconcierto. Algunos enviaron emisarios con rostros que no podían ocultar asombro. Otros, más orgullosos, comenzaron a maniobrar en la sombra. Hubo intentos de contramedidas, redes de desinformación, agentes que intentaron desacreditar a los humanos y pruebas falsas de su decadencia. Pero la humanidad estaba preparada. Sus sistemas de verificación eran exhaustivos, su memoria, férrea. Aquellos que intentaron manipular la narrativa descubrieron que la red humana no se limitaba a una estación, era una constelación de testimonios, testigos que guardaban recuerdos como reliquias. El comandante visitó mundos donde los registros humanos habían sido borrados. Allí, caminó por calles sin nombre y dejó tarjetas con coordenadas, números y pequeñas frases que eran, en verdad, llaves. Pequeños grupos de humanos, que habían vivido bajo la sombra del olvido, encontraron de repente un hilo para jalar. Y cuando lo hicieron, comenzaron a aparecer fragmentos, diarios, canciones, recetas, todo eso se convirtió en evidencia de una continuidad que nadie quería admitir. En medio de esa reconstrucción, una decisión incendiaria brotó: si la humanidad iba a reclamar su lugar, no lo haría para imponer un nuevo y opresivo orden. Esto no fue solo cálculo estratégico, fue un estándar moral forjado en la pérdida. Su intención era erigir un imperio de la memoria, no un dominio del terror. Pero para definir ese ideal tuvieron que demostrar que sabían tomar decisiones difíciles. Algunas poblaciones alienígenas sufrieron sanciones que parecían duras desde el exterior, sin embargo, para los humanos esas medidas eran el fruto de una ética de resultados: proteger a los suyos. Exigir responsabilidad, no venganza ciega. El universo observó cómo la humanidad reescribía la política. Y cuando la primera gran audiencia imperial fue convocada, el comandante habló, no con palabras transmitidas en espectáculos, sino con acciones. Ordenó que se devolvieran archivos a gobiernos que los habían perdido, que se levantaran memoriales en estaciones donde ocurrieron masacres ignoradas, que se permitiera a las familias rastrear cuerpos y nombres. Para quienes habían ignorado la historia humana, aquello fue una agresión, no entendían por qué un gesto de memoria podía generar tanto tumulto. Para los que la habían vivido, fue un acto de justicia. Los mecanismos alienígenas de poder funcionaban con códigos que favorecían la estabilidad. Quitar piezas de esa maquinaria no era una invasión, era un reposicionamiento. Las arterias del comercio se reconfiguraron y en cuestión de ciclos, los balances de poder se desplazaron. Los aliados tradicionales del imperio empezaron a preguntar en privado si habían apostado por la robustez o por la apariencia de seguridad. Una noche, en la que los dos soles de un mundo se alinearon, se organizó la primera ceremonia simbólica, no una coronación, sino un recordatorio. Se encendieron antorchas en plazas humanas y en plazas de aliados recién persuadidos. Gente de diversas sangres cantó en lenguajes que se mezclaron como un río. El comandante observó desde una atalaya y comprendió que aquella era la sublimación de su estrategia:
La humanidad ya no pedía permiso para existir, lo reclamaba por medio de la verdad. Los humanos no rezan. Actúan. En una pequeña habitación de la nave hospital, junto a una ventana que apenas dejaba ver estrellas, una médica humana sostuvo la última fotografía de una familia que nunca volvió a reunirse. La imagen mostraba a 3 generaciones sonriendo frente a un árbol que ya no existía. La médica apretó la foto contra su pecho, sintió el pulso de su propio corazón y, en voz baja, prometió que esos rostros tendrían nombres en los muros cuando acabara la tormenta. Fue un instante íntimo y breve, un recordatorio de por qué luchaban, no por gloria, sino por memoria. Clímax, Spanish, 2,000 words. La línea entre estrategia y destino se tensó hasta romperse. En la órbita del mundo más simbólico del imperio, se concentraron las fuerzas que determinarían la historia. La batalla que vino no fue solo militar, fue la definición de qué historias podían contarse y cuáles permanecerían olvidadas. Ambas partes lo sabían. Ambas estaban dispuestas a pagar. La madrugada de la ofensiva final llegó como una cortina de metal. La flota humana, pulida y cruelmente eficiente, avanzó con la insistencia de quienes ya no tienen más que ganar salvo la dignidad. Los capitanes dieron órdenes con la calma de quienes entienden que la muerte es un factor de la probabilística. Un último cálculo, un último ajuste en el motor de una nave, y el universo vibró con el choque de voluntades. La tierra tembló. Desde la superficie, las antiguas torres que habían visto siglos de arrogancia comenzaron a humear. Los defensores alienígenas desplegaron su arsenal más temible, oleadas de sistemas de defensa planetaria, campos de distorsión y corbetas suicidas que explotaban en geometrías calculadas. La humanidad respondió con algo que, para sus adversarios, no era comprensible, la mezcla de resistencia y creatividad. Naves pequeñas se infiltraron como enjambres, explotando canales menos valorados por la vieja doctrina militar. Esto no era un choque de superarmas, era una sinfonía de golpes precisos. En el corazón del conflicto, el comandante lideró la operación que cambiaría todo. Saltó con su equipo hacia la capital, no para destruir por placer, sino para reclamar un lugar donde la memoria sería preservada. Las fuerzas que lo encontraron no eran de una sola especie sino la amalgama de lealtades que el imperio aún mantenía. Había tensiones, resentimientos y órdenes contradictorias. En ese caos, las decisiones personales importaron como nunca antes. La toma del palacio fue brutal. Los pasillos se convirtieron en ríos de humo y metal retorcido. La humanidad desplegó técnicas que combinaban fuerza con nobleza, abrir caminos para civiles, buscar archivos antes que trofeos. En uno de los salones principales, una colección de registros ancestrales quedó a la vista, tabletas, cintas y fragmentos de historia. Los escribas del imperio intentaron esconderlos, pero la mano humana fue más rápida. Con una calma afilada, el equipo los aseguró y los transmitió a la flota. Fue en ese momento que el comandante se encontró frente a frente con lo que quedaba del Consejo Imperial. No hubo discurso ritual. No era necesaria la palabra porque la acción ya había dictado destino. El comandante extendió las manos, no para suplicar sino para ofrecer lo que la humanidad consideraba un contrato, reconocer, reparar y permitir que los pueblos que habían sido silenciados recuperaran su voz. La reacción fue furia. Un miembro del Consejo, cuya ambición había sostenido campañas de explotación durante generaciones, ordenó detonar una carga que abarcó una sección de la ciudad. El estruendo rebanó el aire. El suelo vibró. El comandante sintió el dolor de la explosión como si fuera propio, pequeña, íntima, un puñal contra la promesa. Vio caer edificios, y con ellos, testimonios que no podrían salvarse. La venganza del Consejo fue un intento de borrar pruebas, de convertir la verdad en humo. Pero la humanidad tenía algo que la arrogancia imperial no comprendía, la voluntad de sacrificar y el hábito de reconstruir. Cuando la explosión se disipó, los marines humanos no huyeron. Corrieron hacia la verdad entre las ruinas.
Sus manos recogieron tablillas rota por rota, reensamblaron cintas físicas en equipos improvisados y protegieron a los supervivientes. Fueron los pequeños gestos los que comenzaron a definir la batalla: rescatar a un anciano, asegurar a una madre con su hijo, registrar con cámaras lo que parecía perdido. El clímax no fue solo una jornada de destrucción, fue un desfile de decisiones humanas que marcaron la diferencia. En un techo en llamas, el comandante plantó la bandera humana. No fue un gesto de dominio, sino una promesa de memoria: aquel lugar no se borraría, tendría custodia. Mientras la bandera ondeaba entre escombros y fuego, un coro de especies observó en silencio, comprendiendo que algo nuevo había nacido de la ruina. La furia alienígena, sin embargo, no cedió. Llamadas a represalias se multiplicaron en los sistemas políticos del imperio. Había sectores que querían aplastar la insurrección humana con una resolución que borrara cualquier atisbo de desafío. El comandante sabía que la guerra no acabaría con una sola victoria. La historia no se escribía solo con la caída de palacios, sino con la capacidad de mantenerlo afirmado. Así, tras la bandera, comenzaría la tarea más ardua: proteger lo conquistado y transformar la violencia en estructura. En la retaguardia, en las salas donde se procesaban noticias y fuegos de guerra, la humanidad hizo lo que mejor sabía hacer: registrar. Se enviaron transmisiones que mostraban las pruebas de las injusticias antiguas y las recientes. Las imágenes que salieron de la capital, con soldados humanos protegiendo a ancianos y reconstruyendo archivos en medio de cenizas, apelaron al sentido común de sistemas neutrales. La narrativa de la humanidad dejó de ser una hipótesis, se volvió evidencia. Los aliados del imperio empezaron a hacer cuentas. Aquellos que habían cambiado su lealtad por un interés a corto plazo observaron con nerviosismo cómo el mundo se inclinaba hacia una fuerza nueva que no llevaba el pasado del imperio como ornamento, sino como herida abierta. Las conversaciones secretas se volvieron audibles, informes filtrados mostraron fracturas profundas. Para el comandante, la batalla clave no fue tanto la del palacio, sino la que siguió: convencer a la galaxia de la legitimidad de lo obtenido. Pero la guerra le cobró su precio emocional. En un corredor del palacio, encontraron vestigios de una fiesta antigua, un mural de niños jugando en un jardín que ya no existía. El equipo humano se conmovió. Uno de los técnicos, joven y con la mirada marcada por la fatiga, dejó un pedazo de su ración junto al mural, un gesto tierno que fue apenas visible en la transmisión oficial. Pequeñas humanidades como esa forjaban la fibra moral de la campaña. Los humanos no rezan. Actúan. En la noche siguiente a la gran batalla, el comandante retiró su casco junto a una ventana cubierta de polvo. En su bolsillo conservaba un pequeño fragmento de madera, un trozo de un banco en el que, décadas antes, su padre le había enseñado a atar un nudo. Lo sostuvo en la palma, sintió la textura rugosa y cerró los ojos. Recordó voces, olores, la sensación de una tierra que no volvía. Fue un instante de dolor simple y profundo, una nostalgia que no quería ser poema, sino razón. Esa memoria reafirmó su promesa, que los nombres no serían borrados otra vez. La guerra, que había comenzado en silencio, terminaba en la vigilia del mundo recién ganado. La bandera humana ondeaba sobre un palacio cuyo nombre sería, a partir de ese día, un libro abierto. Las heridas eran visibles, edificios destruidos, calles convertidas en mapas de ruina. Pero sobre esas cicatrices, la humanidad comenzó a edificar. La primera medida fue restaurar la verdad. Se organizaron tribunales que no buscaban venganza vacía, sino rendición de cuentas. Los documentos recuperados se pusieron en manos de comités mixtos, humanos, aliados y representantes de las especies que habían sufrido con el tiempo. No todos los acusados fueron condenados, algunos fueron obligados a testificar y a restituir bienes culturales. El objetivo no era humillar para regodearse, sino reparar y reequilibrar. El comandante participó en el diseño de una red de memoriales, espacios en cada sistema donde se inscribieron los nombres de las víctimas humanas y de quienes lucharon a su lado.
Estos lugares no eran monumentos de guerra, sino aulas abiertas donde los jóvenes de diferentes mundos podían aprender historias que antes habían sido censuradas. Se crearon legislaciones que protegían archivos y que aseguraban acceso universal a la documentación histórica. La diplomacia cambió su rostro. Lo que comenzó como una campaña de demostración se convirtió en una nueva estructura de alianzas. Estados y colectivos que habían sido neutrales comenzaron a firmar pactos basados en la transparencia. Estos acuerdos no nacieron de intimidación sino de la evidencia que la humanidad había puesto sobre la mesa. Algunos imperios viejos se adaptaron, modernizaron sus códigos y, en algunos casos, ofrecieron disculpas que fueron recibidas con cautela pero también con alivio. Pero la reconstrucción tuvo un lado íntimo, la sanación. En una plaza reconstruida, se erigió una instalación donde se reproducían fragmentos de grabaciones humanas, risas, canciones infantiles, historias contadas por ancianos. Ese auditorio al aire libre se convirtió en un lugar donde especies distintas se sentaban juntas y escuchaban. Los sonidos humanos, antes despreciados como ruido, ahora eran patrimonio que invitaba a la empatía. Niños alienígenas escuchaban canciones que hablaban de la lluvia en un planeta que ya no existía, sus ojos se abrían. En los corrales de alianzas, la figura del comandante cambió su estatura, dejó de ser apenas un símbolo guerrero y pasó a encarnar el ideal de una humanidad que exigía justicia sin renunciar a la compasión. Se organizaron escuelas donde se enseñaba la historia reciente sin curaduría tramposa. Los libros que se distribuyeron por la galaxia contaban la complejidad de los hechos, errores humanos, decisiones difíciles, sacrificios y aciertos. La narrativa buscó mostrar que el dominio del futuro exige comprensión del pasado. La economía del sistema reconfigurado intentó sanar las heridas que el pasado había infligido. Se restablecieron rutas comerciales con cláusulas de equidad. Recursos que habían sido monopolizados por el imperio se gestionaron en consorcios multisistémicos. Esto no eliminó la tensión, viejos poderosos resistieron, intentando recuperar ventajas y sobornar a actores clave. Pero la humanidad había probado que su herramienta más eficaz no era la fuerza bruta, sino la transparencia y la capacidad de construir coaliciones. En los días de calma, el comandante paseaba a veces por un pequeño jardín que habían plantado en la estación de observación. Allí crecían especies híbridas que evocaban la tierra, una gramínea que recordaba la brisa de un campo, una pequeña flor que abría al amanecer. En el banco donde solía sentarse, se encontraban a menudo delegados de distintas razas que venían a conversar. Se hablaban de reparación, de economías y, sobre todo, de memoria. El comandante escuchaba más que hablaba, su liderazgo se había vuelto la suma de actos repetidos. Hubo resistencias persistentes. Sectores del imperio intentaron reavivar hostilidades con sabotajes y campañas de desinformación. Sin embargo, la humanidad había creado redes de supervivencia, sistemas de alarma cívica, comunidades de vigilancia y, sobre todo, una narrativa que había permeado a tantos que la falsedad era fácil de detectar. Los saboteadores tropezaron con comunidades que sabían el nombre de sus propios muertos y que ahora protegían esa memoria con celo. La vida siguió y, con ella, nacieron nuevos ritos. En memoriales compartidos, especies diversas trajeron ofrendas. Una anciana alienígena dejó una piedra pulida, un niño humano ofreció una canción grabada en un dispositivo que parecía antiguo. Esas ceremonias no borraban la sangre ni la pérdida, pero creaban puentes. Y en la política, la nueva coalición impuso leyes que protegían derechos culturales y sancionaban la manipulación histórica. Los humanos no rezan. Actúan. En una mañana lúcida, la médica que había sostenido la fotografía volvió a abrir la carpeta donde guardaba los nombres recuperados. Con manos que habían tratado heridas físicas y emocionales, sostuvo los papeles y pronunció, en silencio, los nombres uno por uno. No hubo ceremonia grande, fue un acto privado, casi ritual. La simple enumeración era suficiente, cada nombre era una promesa cumplida.
El comandante recibió delegaciones de antiguos adversarios que, con los ojos bajos, vinieron a ofrecer cooperación. No todas las solicitudes fueron aceptadas. La humanidad optó por reglas claras, la cooperación venía con transparencia y con un compromiso de restitución. En varios casos, las negociaciones terminaron en acuerdos que parecían imposibles meses atrás: intercambio cultural, programas conjuntos de investigación, comités para la protección de minorías. La galaxia comenzó a reorganizarse. Nuevos nombres surgieron en mapas políticos, unos cuantos imperios se transformaron en federaciones más pequeñas, clubes de interés que preferían la cooperación funcional a la dominación. La humanidad, por su parte, estableció una institución que nadie esperaba, la Oficina de Mnemotecnia Galáctica, una organización que archivaría, preservaría y haría accesible la historia de los pueblos. Con acceso público y supervisión multiespecie. Era la institucionalización de su principio central: recordar para evitar repetir. En ceremonias públicas, niños de distintas razas plantaban árboles simbólicos. Del suelo brotaron especies que no pertenecían a un solo mundo, una metáfora viviente de la nueva ecología política. Los ancianos humanos que recordaban la Tierra hablaban en voz baja en escuelas donde se estudiaba la historia con honestidad brutal. No había épica monolítica, había relatos humanos, imperfectos, llenos de contradicciones, pero con la virtud de la verdad. La victoria no borró el pasado. No fue una limpieza litúrgica. Fue, en cambio, la insistencia en que la memoria, la de los vivos y la de los muertos, tendría un lugar definitivo en la construcción del porvenir. La humanidad no buscó dominar con puño de hierro. Buscó un lugar en la mesa y, al conseguirlo, abrió la puerta para que otros que habían sido silenciados encontraran voz. La sala de la oficina de mnemotecnia se llenó de voces cuando se inauguró. Había fotografías, objetos recuperados, archivos que antes se creían perdidos. Entre las piezas se encontraba una vieja grabación de un niño que había narrado la caída de una ciudad. Fue reproducida en bucle lento, no para regodearse, sino para que cada visitante escuchara la fragilidad que tantas veces se había guardado. En esa sala, la humanidad enseñó su lección más cruda: recordar es una forma de cuidar. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, al final, no pidió gloria. Su mano se posó sobre el pedestal donde se guardaban los nombres y, por un instante, miró la galaxia a través del ventanal. Había caos y cicatrices, pero también signos de un nuevo tejido. Había niños que cantarían canciones sin que nadie las borrara y ancianos que podrían por fin nombrar a los suyos sin miedo. El mundo que habían defendido era imperfecto, lleno de sombras, pero ocupado por memorias que ahora tenían custodia. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.